Saludos, compañeros de la asignatura OSI 341, Orientación 3. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de la orientación individual y el proceso que tiene la entrevista como factor que las relaciona entre sí. Nosotros somos el grupo número 3 y en esta primera cápite, Jamie Valentina Javier, que me habla, le voy a estar presentando acerca de la importancia de la entrevista en sí en el proceso de orientación individual. Vamos a presentar pantalla. Excelente. Perfecto. Muy bien. Entrevista en el proceso de orientación individual. Una foto de quien nos habla. Muy bien. Lo primero que vamos a socializar es qué es la entrevista en sí. En términos genéricos, la entrevista es una conversación, un diálogo directo que se hace entre interlocutores, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer énfasis en la particularidad que tiene la entrevista, pero en el proceso de la orientación individual. Vamos a estar compartiendo algunos conceptos de lo que es la entrevista educativa. Una referencia es la que dio Rodríguez Rivera para el año 1986. Este decía que es una conversación entre el profesor u orientador del alumno, el propio alumno, y generalmente también sus padres, que tienen el objetivo de ayudarnos a conocer mejor al estudiante y de orientar a los padres en su educación o en cualquier duda o conflicto que puedan tener. Como saben, compañeros y estimada maestra, la entrevista es considerada como el vehículo principal de la orientación individual. ¿Por qué? Porque es allí donde podemos darnos cuenta de aspectos biopsicosociales del alumno que no lo genera tal vez un cuestionario u otros métodos, técnicas de la orientación, pero que la entrevista al adjunto de la observación participante nos pueden aportar. Seguimos. Entonces, como decía, la entrevista es una herramienta psicopedagógica. La orientación trabaja a nivel psicopedagógico porque trabaja lo psicológico y lo pedagógico en los estudiantes. Es decir, lo ayuda a formarse integralmente. Lo ayuda en esos aspectos cognitivos que tal vez el maestro no está preparado, no tiene la capacidad para dar respuestas a esos tipos de comportamientos, a esas necesidades que tiene el estudiante, pero que sí la orientación lo ofrece. Entonces, la entrevista es una herramienta con la cual nosotros podemos darnos cuenta esos aspectos psicológicos del alumno a través de la comunicación, de lo cual vamos a tratar ahora. Entonces, la comunicación será vital. Como ustedes saben, la comunicación es un proceso de intercambio de información entre una o dos personas o más, ¿no? Pero la comunicación tiene un punto clave en la orientación individual, porque una entrevista que no tenga una comunicación asertiva, en el ámbito de que la asertividad nos permite a nosotros no solamente evaluar la comunicación verbal, lo oral, sino también la no verbal a través de los gestos y de todo eso, de esa información cognitiva que nos ofrece el alumno a través de su sentido. Nos va a dar información, ¿no?, que tal vez no nos las pueda arrojar otro tipo de técnica para poder tratar esa orientación individual. Entonces, algunas sugerencias básicas para comunicarse mejor están observar las expresiones faciales o corporales que acompañan el mensaje. No reacciona demasiado rápido, no se anticipe a lo que le dirán, nunca interrumpa, no prejuzgue, póngase en el lugar del otro. Es importante que esta comunicación sea fluida en el proceso de la orientación individual. Aunque la entrevista, como dije anteriormente, es ese vehículo, pero si usted no sabe usar ese vehículo, no se sabe montar, entonces no va a poder
tener esas informaciones, ¿no? A la mano, que es lo que queremos tener de los estudiantes. Así que muchas gracias. Hasta aquí ha sido este pequeño intro de la importancia de la entrevista como tal, conceptualizada de forma genérica en el proceso de orientación individual. A continuación, siguen mis compañeras en relación a los siguientes temas, que es la relación de la entrevista con el proceso de orientación individual. Lo van a estar desglosando de una manera más profunda. Gracias. Mi nombre es Sayonara Soler Ortiz y le estaré hablando sobre relación entre la entrevista y orientación individual. La orientación individual es el proceso mediante el cual el individuo llega a entender y posiblemente a resolver sus dificultades. La entrevista, en cambio, es la situación en la cual se lleva a cabo la orientación individual por medio de la entrevista-comunicación. Entrevista y orientación individual no son sinónimos, aunque varios autores la interrelacionan. La verdad es que orientación individual es una relación profesional que establece un individuo que siente que necesita cierta ayuda. Y cuando se habla de entrevista, se dice que es una discusión cara a cara entre el orientador y su orientando. Hay también quienes creen que la entrevista es algo separado de la orientación individual. Estos últimos consideran la entrevista como una relación intelectual en que hay poca preocupación por la integración de la personalidad del orientado. Estas diversas opiniones nos señalan que hay dos opciones en cuanto al papel de la entrevista en el proceso de orientación individual. Unos la ven como el medio esencial para la orientación individual, otro como antesala de la orientación individual. Personalmente veo la entrevista como el vínculo principal para llevar a cabo la orientación individual. No todas las entrevistas que se celebran van a ser de orientación individual. Las hay para impartir información, para seleccionar un empleo, para poner fin a una asociación que la persona haya tenido con alguna empresa o institución, o para informar sobre algún acontecimiento para su publicación. Estas entrevistas podrían llegar a ser de orientación individual, pero los propósitos para los cuales se planearon no tenían en mente ese objetivo. Para ofrecer orientación individual, el orientador hará uso de la entrevista, entre otros medios. De primordial importancia de esta entrevista será la relación que el orientador establezca con su orientado. Hasta aquí mi parte. Bien, yo les estaré hablando acerca de los aspectos que posee la entrevista en orientación individual. Como sabemos, la entrevista es una de las técnicas que se utiliza en orientación para buscar información, indagar información acerca del orientado, de alguna dificultad que tenga el orientado. Entonces, aquí les traigo algunos aspectos de la entrevista en orientación. Uno de esos aspectos es que la entrevista se celebra porque el orientado siente una necesidad. Dice que toda entrevista de orientación individual debe hacerse porque el orientado siente una necesidad y no porque el orientador sienta que el orientado tiene esa necesidad. Se oye como un trabalengua, pero esto lo que nos quiere decir es que el orientado debe sentir que realmente tiene esa dificultad, que realmente tiene una dificultad y buscar ayuda, pero él tiene que sentirlo, no porque otra persona se lo diga. Por ejemplo, en el material que leímos está un ejemplo sobre Juan, que tiene una dificultad de lectura. Entonces, la profesora lo envía a orientación y ella le dice que vaya porque la orientadora le puede ayudar con esa dificultad. Cuando él llega, él le dice a la orientadora que está ahí porque la maestra lo envió y le dijo que la orientadora lo puede ayudar. Entonces, aquí podemos ver que no se va a dar una entrevista como debe de ser, porque él fue porque le dijeron, no porque él realmente siente que la orientadora le puede ayudar. Entonces, es un aspecto muy importante. El otro es que la entrevista debe llevarse a cabo en un ambiente cordial y permisivo. Esto es muy importante. El ambiente que se da entre el orientado y el orientador
Debe ser un ambiente donde el orientado se sienta seguro, que puede expresar lo que él siente de manera segura. Para esto, el orientador debe procurar que su imagen dentro y fuera del centro sea respetada y bien vista. Ese es un punto muy importante en orientación. Nosotros como orientadores debemos de ser una persona respetada, tanto dentro del centro como fuera, no solamente dentro del centro, sino lo que hacemos fuera del centro. Otro aspecto es que el orientador debe respetar al orientado. Este punto va muy relacionado con el anterior. O sea, este debe escuchar libremente al orientado sin juzgarlo ni criticar lo que este le explica. Él simplemente lo escucha y lo va a guiar, pero el orientador no está para juzgar nada de lo que este diga. Este respeto se logra cuando el orientador permite que el orientado se exprese libremente, como dije, sin juzgar ni criticar lo que éste le está diciendo. Y ya por último, el último aspecto es que la orientación individual trabaja con dificultades de naturaleza emocional. Algunos autores dicen que la entrevista se trabaja con dificultades de naturaleza intelectual y que esto se hace distinto a la orientación individual que trabaja con dificultades de naturaleza emocional. Esto lo que nos quiere decir es que la orientación se basa en los aspectos emocionales. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando de sentimiento, de todo lo que el orientado tiene dentro. Mientras que la entrevista va más en la parte intelectual, pero ambos deben de ir de la mano para que se dé de una forma adecuada. La entrevista de la manera emocional y también el intelectual. Hasta aquí mi parte, mi compañera. Gracias. Mi nombre es Daniel Miguelina Beltrán Mato y les estaré hablando sobre los propósitos de la entrevista de orientación individual. En el proceso de orientación individual parece de ser algo muy simple. A largo, ser una conversación entre dos personas que han establecido una relación amigable o de confianza mutua. El orientador da atenciones especiales a los sentimientos que experimentan el orientado, con lo que se dice ya que estos son más importantes que los contenidos relacional o intelectuales de su conversación. La orientación individual ayuda al orientado a pensar más claramente cuando trata de esta entrevista persigue ciertos propósitos especiales que discutimos seguidamente, como son las recogidas de información. En primer lugar, el orientador trata de recoger algunas informaciones sobre el orientado en su entrevista con este. Esta información será de utilidad tanto al orientador como al orientado. Entre las apariencias del orientado están ayudar al orientado a ver desde distintos ángulos de su vida o los problemas que le pasa. Él se lo va a ir contando a través de la entrevista. El contenido de este aprendizaje no se limita a informaciones sobre oportunidades educativas y ocupacionales. Evaluar potencialidades. En un segundo propósito que se persigue con la entrevista de orientación individual, en ayuda al orientado a evaluar su potencial. Esta evaluación de potencialidad hace el orientador medirse a sí mismo con los requisitos externos que pueden tener la escuela, la vocación, a la aspiración de la sociedad, y es una autoevaluación que el orientador se hace o pone a un estudiante a hacerla. Remedio de problemas. La entrevista de orientación individual también persigue el propósito de ayuda al orientado a resumir aquellos problemas que le están afectando.
Y por último, el desarrollo de potencialidades. Es el cuarto propósito de la entrevista de orientación individual. Parece sintetizar los tres que ya se han discutido. Este propósito señala que la entrevista de orientación individual aspira a ayudar al orientado al desarrollo de su potencialidad en todos los aspectos de la personalidad. Hasta aquí mi parte. Saludos, mi nombre es Johnny Stephanie Rosado Mora. Estaré dando continuidad al tema de la entrevista de la orientación individual como una experiencia intrapersonal. La entrevista de orientación individual se basa esencialmente en el concepto que de sí mismo tiene el orientado. Es de mayor importancia como el orientado ve la situación que lo rodea. Una misma situación puede afectar a diversas personas. Esto se debe en muchos casos a variaciones en la percepción que tienen los afectados de la situación. En la entrevista de orientación individual se le da importancia al contenido afectivo e emocional de su conversación. El individuo posee ciertas posibilidades y motivaciones. Las motivaciones ejercen una influencia poderosa en su estado emocional. El orientador, mediante la entrevista, ayuda al orientado a hacer mejor uso de sus motivaciones y potencialidades. Las entrevistas de orientación individual recalcan el pensar con el orientado. Se debe distinguir entre pensar con el orientado y pensar acerca del orientado. El orientado es un ente pasivo que depende del orientador. La entrevista de orientación individual debe llevar al orientado a pensar en él mismo y a entenderse. La entrevista de orientación individual se basa en un profundo respeto a la dignidad del ser humano. Este es uno de los propósitos que persigue la entrevista de orientación individual y por último el ayudar al individuo a usar y desarrollar sus potencialidades lo lleva a ser un ciudadano más efectivo y mejor miembro de los grupos a los que pertenece. Es cuanto. Gracias. Buenas, mi nombre es Eliane Plasencia y le voy a estar hablando sobre la entrevista de orientación individual como una experiencia interpersonal. En este tema estaremos hablando sobre lo importante que es una buena relación entre el orientado y el orientador y una serie de valores que contiene la entrevista. Valores de la entrevista. La entrevista se centraliza en una persona, el orientado. Todos reconocemos que la educación de los últimos años se ha centralizado mayormente por la atención a los grupos. Nos ha faltado, en la mayoría de los casos, darle atención al individuo, a los individuos, a las personas que forman los grupos. El individuo en muchos casos se ha sentido perdido e ignorado. Esto no quiere decir que debemos centrar más atención en una persona por individual, porque nos centramos tanto en el grupo que alguien que lo forma, que alguien de los que lo forma puede estar necesitando ayuda y no nos damos cuenta. Así como vemos que la entrevista de orientación individual brinda su apoyo individualmente, el orientador trabaja individualmente por medio de la entrevista de orientación individual. Podríamos decir que la entrevista es individualizadora. El orientador se esfuerza por fijar toda su atención en el orientado. Y por lo menos por el tiempo que dure la entrevista actuará como si ese solo individuo fuese lo único importante para él. Su centro de atención es el orientado. Para el orientador no existe nada más. Para el orientador no existe nada más mientras dura que su orientado, mientras el tiempo, lo que dure la entrevista. Si podemos lograr que el orientado se dé cuenta que hemos dado a él en especial toda nuestra atención, esta diferencia puede estimularlo a hacer uso de todas sus potencialidades. La entrevista está encaminada esencialmente al desarrollo del individuo a medida que pasa por las distintas etapas de su vida. La entrevista de orientación individual como experiencia interpersonal es de valor para el individuo en cualquier etapa de su vida. No existe una etapa específica para este proceso. La entrevista puede ayudar al orientado, no importa su edad,
ni la etapa de su desarrollo. Se puede preparar al orientado para el futuro. Es decir, que en una entrevista no nos centramos en el problema o situación actual, sino que tratamos de que el orientado vea el significado o el valor que tiene esta situación para su futuro. La entrevista de orientación individual es una relación de ayuda. El orientador debe tratar de desempeñar su función en tal forma de que el orientado lo vea como una fuente de ayuda. El orientador debe transmitir mucha confianza, creando un ambiente agradable para que el orientado lo vea como una fuente de ayuda. No se limitará al orientador a ayudar al orientado a que entienda su situación, sino que también lo ayudará a buscar por lo menos una solución tentativa que lo ayude, tentativa a la situación que le está creando dificultad.